Buenas a todos. He decidido hacer un vídeo sobre una temática que estoy escribiendo para mi próximo libro, que saldrá en abril. Y bueno, estoy profundizando bastante en estudios y lecturas también sobre feminismo. Y cayó en mis manos hace ya tiempo El patriarcado no existe más, de Rosanna Kramer. Y he decidido primero recomendar encarecidamente este libro. Hay conceptos que no comparto en algunas temáticas, pero es una joya de libro y la labor de Rosanna, como siempre, es encomiable. Y quería, recomendar el libro y aprovechar para hablar un poco de si el patriarcado sigue existiendo o no en nuestras sociedades. Actualmente el patriarcado es ese ente al cual se le echa la culpa de todo y es como un comodín en los debates, sobre todo con determinadas feministas, que tú dices algo y enseguida es el patriarcado, ¿no? Ahora se ha convertido en eso. Antiguamente, pues se supone que era yo pienso que era, por lo menos en los países occidentales, una especie de sistema socioeconómico que lo que hace es privilegiar al hombre y discriminar a la mujer. Hay gente que ya sé que me va a decir: Engels en el origen de la familia. Ya, pero es que ha pasado mucho tiempo, las cosas han evolucionado y hay cosas que se desarrollan en ese libro que en su momento eran precisas y correctas, pero que con el tiempo pues ya no son aplicables. Y desde mi punto de vista creo que es innegable que aunque quedan tareas pendientes para ambos sexos, no solo para la mujer, el patriarcado en sí ya no existe, ¿no? En Occidente no hay un sistema socioeconómico que discrimina a la mujer y privilegia al hombre. No hay evidencias de ello, y si no, pues que me las presenten. Yo, desde luego, analizando la sociedad y leyendo precisamente sobre esta problemática, no encuentro esa discriminación. De hecho, en muchos países occidentales hay leyes que precisamente discriminan al hombre y favorecen a la mujer. Por lo tanto, esa visión de ese sistema patriarcal no tiene ningún sentido, porque el sistema patriarcal no permitiría que se discriminara al hombre en favor de la mujer. Por lo tanto, para mí no tiene ningún sentido. Quiero leer un par de cuestiones que desarrolla Rosanna en su libro. La primera de ellas es el tema del heteropatriarcado, porque ahora lo han evolucionado todavía más. Leo. Últimamente se ha impuesto en ámbitos del feminismo hegemónico el término heteropatriarcado, que conjuga dos palabras, heterosexualidad y patriarcado. Se considera que el heteropatriarcado es un sistema sociopolítico en el que los hombres cisgénero y la heterosexualidad ejercen su poder sobre las mujeres cisgénero y sobre otras orientaciones sexuales. Esto es absurdo, aquí en España también, porque al revés, con esto vamos a llamar la ideología de género para que todo el mundo lo entienda, para mí tendría otro nombre. Estas minorías con ciertas orientaciones sexuales también están privilegiadas frente a la gente que es heterosexual o normativa, como dicen ellos. Por lo tanto, no tiene absolutamente ningún sentido. Cuando la gente dice: no, pero es que determinado colectivo tiene más problemas. Ya, pero es que eso es multifactorial. Ese problema no solo lo tienen por su orientación sexual, lo tienen por una serie de cuestiones adicionales. Entonces es multifactorial, no solo una cuestión. Y yo, por supuesto, que estoy a favor de luchar contra todo tipo de discriminación y ayudar a integrarse a la gente, sean del colectivo que sean. Pero una cosa es eso y otra cosa son las políticas ideológicas que se están haciendo ahora mismo y las cuales me parecen nefastas. Hay otra cuestión, y ya dejo este libro apartado, que quiero leer porque me gustó mucho esto que dice Rosanna, que es lo siguiente. Sugerimos también que los varones están como las mujeres a fines del siglo XIX, pues referente a la discriminación que acabo de hablar, puesto que una porción significativa de la sociedad no atiende a sus derechos. Hoy el embrismo parece más pronunciado que el machismo. El concepto de patriarcado presupone que hay una discriminación a nivel sistémico y nada de eso es posible encontrar si se revisa la evidencia empírica de cada uno de los reclamos del feminismo ideológico. Efectivamente, si tú te pones a hablar de las justificaciones que dan para defender que vivimos en un patriarcado, enseguida, en cuanto rascas un poco, ves que son, que es relato, ¿no? Puro relato. Voy a hablar de alguna de ellas, pero primero quiero hablar de esa situación o supuesta situación de privilegio que tiene el hombre. A nivel académico, hay más gente matriculada y graduada que son mujeres que hombres. La mayor parte de las personas sin hogar son hombres, el 76,7%.
En el caso de las mujeres, hay 170.189 accidentes laborales registrados en 2022 en España y el de hombres es 382.000, es decir, tienen más precariedad a la hora de realizar el trabajo y más problemas. Suicidios. El 74,25% es de hombres. Víctimas de homicidio en España, sobre el tema de la violencia. Voy a hacer un vídeo más adelante sobre la violencia de género y las denuncias falsas. No es el tema de hoy, pero eso de que la mujer sufre violencia, el hombre no sufre violencia, no es real en la sociedad. Repito, haré un vídeo sobre el tema de la violencia de género y sobre el tema de las denuncias falsas. Ese vídeo, este va a crear impacto, pero el otro va a crear más impacto todavía. Porque yo, la verdad es que defiendo la tesis de Rosana sobre la llamada violencia de género, y al igual que ella pienso que es algo multifactorial y que hay una serie de cuestiones ahí que van más allá de que el hombre violente a la mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Yo no considero que eso sea así y lo explicaré en un vídeo de forma extensa, ¿vale? Pero vamos, que para la gente que haya leído sobre el tema y tal, yo defiendo la tesis que defiende aquí Rosana, ¿vale? Pero eso es una cosa muy larga y no quiero meterme hoy en eso, pero me meteré, ¿vale? No es que no me quiera mojar, es que no quiero desvirtuar este vídeo. Sobre el abandono escolar, bueno, sobre la violencia, que el hombre también sufre violencia, y de hecho la prueba es, en España en 2018 el 62% de los homicidios son de hombres, las víctimas son hombres, y el 28% son mujeres asesinadas por hombres. Hombres muertos de mujeres apenas el 3%, pero hay otros factores de fuerza física, etcétera, etcétera, aunque sí que hay casos de mujeres que asesinan a hombres, entre otras cosas con otras armas, pero también la violencia también se ejerce de la mujer hacia el hombre en casos concretos, no estoy hablando de forma general, pero esto que estoy contando es estadística, o sea, no es una cuestión de relato, es que pasa y sucede. Y la violencia se puede desarrollar de varias maneras, ya hablaremos sobre esto. Así que todas las feministas que me van a empezar a insultar, esperad a que salga el otro vídeo o el libro y ya me insultáis todo lo que queráis. Pero paso a paso. Lo que quiero decir es que eso de que la violencia solo la sufre la mujer en el patriarcado no es real. Ya está. Yo no niego que haya muchas mujeres que sí que sufren maltrato, etcétera, pero por cuestiones multifactoriales, no solo no por el hecho de ser mujer. Entonces, bueno, ya lo hablaremos y lo desarrollaremos. El abandono escolar, el 16,1% de los hombres estudiantes abandonan la educación frente al 11,2%. Sobre la brecha salarial, ya está más que demostrado que eso de a igual trabajo, o sea, que con el mismo trabajo cobran diferente, por ser mujeres eso es ilegal para empezar. O sea, si eso fuera algo patriarcal no sería ilegal, es decir, está perseguido por la ley. Si una mujer denuncia que está viviendo una situación así, se va a intervenir contra el empresario. O sea, esa discriminación salarial no existe. Entonces, las mujeres suelen, lo digo por cómo calculan ellos la brecha salarial, ellos lo que hacen es coger todos los trabajos de mujeres, todos los trabajos de hombres y hacen una media. Pero la cuestión es que las mujeres tienen más predisposición a determinados trabajos y los hombres a otros. Entonces hay trabajos donde hay más hay más cantidad de hombres que desarrollan ese trabajo y son trabajos que por peligrosidad, esfuerzo, etcétera, se pagan mejor, por ejemplo, que las cuestiones de cuidados y educación. Pero es que, por mucho que tú quieras promover, si la mujer, por una serie de cuestiones, algunas históricas, culturales, otras incluso con base biológica, suelen elegir determinadas profesiones porque ellas quieren desarrollarse ahí, eso no es malo para la sociedad, no pasa nada. Es decir, hay más hombres asfaltando calles que mujeres. O hay más mineros hombres que mujeres. Pero eso no es por algo discriminatorio hacia las mujeres, que son determinados trabajos que no suelen gustar o no suelen llamar la atención tanto a las mujeres. No pasa nada. Ellas, por ejemplo, suelen estar más en educación, en otra serie de cuestiones. De hecho, en lo universitario son más. En la mayoría de las carreras son más. Entonces, obviamente, luego en el desempeño pues también van a ser más, pero no pasa nada. Es decir, somos iguales, pero no somos idénticos. Entonces hay tendencias. Pero eso no hace que haya brecha salarial, porque no están haciendo el mismo trabajo. Es decir, si un tío que asfalta calles se paga mejor que una persona que se dedica a determinadas cuestiones de cuidados o educación, es porque son trabajos distintos. Entonces no existe esa brecha salarial. Si la hay en la cuestión
que eso sí considero que es una de las tareas pendientes de la conciliación del trabajo. Es decir, cuando una persona es madre, pues obviamente, o sea, cuando una mujer es madre, porque digo persona, me parece que estoy hablando en el lenguaje de esta gente, pues obviamente su carrera se ve interrumpida, ahí no, es difícil conciliar, pasan una serie de cuestiones que sí considero que son injustas. Eso, por ejemplo, hay que resolverlo. Igual que hay que resolver la discriminación hacia el hombre a nivel legal. Son cosas que sí que hay que resolver y que son tareas pendientes. Por supuesto. Y sí hay, o sea, que no vivamos en un patriarcado no significa que no haya actitudes machistas. Claro que las hay. Claro que hay mucha gente que es machista. Pero no porque haya un sistema socioeconómico sino porque hay gente que son un poco cavernícolas. Pero también hay mujeres que tienen posicionamientos similares de la perspectiva de la mujer. Entonces, y también hay abusos y también hay un montón de cosas en la sociedad que son horribles y que hay que erradicar y que es trabajo pendiente. Pero culpabilizar a todos los hombres, como hace mucha gente, sobre todo a nivel de políticos, etcétera, como si fueran, por ejemplo, con el tema de las violaciones pasa. ¿Qué tanto por ciento de hombres violan? ¿Por qué se culpabiliza al hombre en muchas ocasiones? Porque se habla de una cultura de la violación cuando en Occidente no hay esa cultura de la violación. De hecho, se oculta, por ejemplo, que la mayor parte de ese tipo de delitos la suele cometer gente que viene de otros contextos más atrasados con respecto a la mujer. Y enseguida, en cuanto se habla de cosas de estas, es racista. Te acusan de racista. Pero cuando culpabilizas a todos los hombres, no pasa nada. Eso es hipocresía. Y el movimiento feminista está lleno de hipocresía, hasta arriba. Y voy a leer algunos datos. El 53,77% de los trabajadores son hombres y el 46,33% son mujeres. El 58,11% de los contratos a tiempo completo los ocupan hombres y el 41,99% mujeres. El 26,09% de los contratos a tiempo parcial los ocupan hombres y el 73,91% mujeres. Esta es la razón de la que cobren menos. Y está muy relacionado con el tema de la maternidad. Eso sí que hay que solucionarlo, con guarderías, con garantizar los derechos de la mujer a la hora de reincorporarse, que no pierdan oportunidades, con el tema de que la maternidad, la paternidad sea compartida de verdad y el hombre también pueda encargarse y que, como ya está empezando a pasar, pero bueno, que se fomente más que la mujer pueda desarrollarse en el mundo laboral. Eso me parece estupendo, verdaderamente estupendo y es una tarea pendiente. Pero eso no significa que haya brecha salarial. No hay brecha salarial. O sea, eso es irreal. En otras épocas lo hubo, sí. ¿El patriarcado existió aquí? Por supuesto. ¿Existe ahora mismo? Yo, en base a lo que he estudiado y lo que he analizado, creo firmemente que no. Continúo. En 2008, pondré los estudios en la descripción, se realizó un estudio donde se concluyó que las mujeres solteras sin hijos ganan un 8% más que los hombres. ¿Veis? Es que el problema está en la maternidad. Y no porque la maternidad sea un problema, sino porque no se le da la cobertura y la importancia que tiene la maternidad para una sociedad. Pero cuando son solteras no existe. O sea, si no tienen hijos no existe esa discriminación. Por tanto, no es brecha salarial por tu género o por tu sexo. ¿Vale? Quiero que quede claro. En Dinamarca expone que la mujer obtiene menos ingresos que un hombre en el momento que se convierten en madres, ganando un 20% menos que los hombres. ¿Ves? Es que todos los datos van en ese camino. Otra cuestión, el techo de cristal. El techo de cristal no existe. No existe. El único retroceso que tiene la mujer con respecto a otros hombres en la competitividad por tener puestos de poder, el único, porque es que incluso ahora hay cupos. O sea, que es que no es un sinsentido lo que dicen las feministas. El techo de cristal existía hace 3 o 4 décadas, bueno, más, 5 o 6 décadas. Pero ahora no existe. No hay una limitación por ser mujer para ascender, que se lo digan a Botín, a ver si ha tenido algún problema para ascender. No es cierto. No es cierto. O sea, eso pasó, pero ya no pasa. Yo os voy a leer algunos datos. El 27% de las mujeres y el 23% de hombres dijeron que no ascienden en el trabajo por falta de oportunidades laborales. Algo bastante similar. El 32% de mujeres y el 33% de hombres que no ascienden en el trabajo por falta de tiempo en relación a las responsabilidades laborales que ya han asumido. Similar. El 26% de las mujeres y el 23% de varones que no ascienden en el trabajo por falta de contratos personales. Similar. El 16% de mujeres y el 18% de hombres que no ascienden en el trabajo por no contar con dinero para invertir en educación. El 19%, que ya hemos visto que las mujeres estudian más por media. El 19% de las mujeres y el 21% de los hombres que no ascienden en el trabajo porque sus jefes no quieren invertir en educación y desarrollo de habilidades para sus empleados. De hecho, fijaros que en muchos de los datos que estoy dando, por no decir en la mayoría,
va en contra del hombre, es decir, tendría menos problema incluso la mujer, o sea, que están en cuestiones bastante parejas, por así decirlo. El 25% y el 21% de hombres, de mujeres y de hombres, que no hacen el trabajo por sus responsabilidades de cuidado. Es un poco más la mujer porque por el tema de la maternidad. El 22% de los directores hombres dijeron que habían evitado contratar mujeres en situación de ser madres comparado con un 13% de mujeres directoras. Es decir, es por ser madres. Eso es lo que se discrimina y es lo que hay que arreglar. Pero eso no es un techo de cristal. Si la mujer se queda soltera y no tiene hijos, asciende exactamente igual. O sea, no es por el hecho de ser mujer, es por el hecho de ser madre. Y eso es una cosa que hay que solucionar, y más con el problema de natalidad que tenemos. Pero decir que existe un techo de cristal de eres mujer, tú no puedes, eso es irreal. Eso es irreal. Vivimos en una sociedad. ¿Qué patriarcado va a haber cuando hay cupos de mujeres? Cuando los gobiernos están todo el rato con el feminismo, los cupos y dándole esa importancia a la mujer, mientras luego tienen un ministerio que promueve leyes que discriminan a la mujer, incluso niegan su realidad biológica. Porque ¿qué es ser mujer para esta gente? Es que han distorsionado toda la realidad. Pero no hay un sistema socioeconómico que se dedica a perjudicar a la mujer. Eso en Occidente ya no existe. ¿Dónde sí existe? En el mundo islámico, por ejemplo. ¿Qué restos tenemos aquí de patriarcado, por ejemplo? Los de la comunidad islámica cerrada que vive separada de nuestra sociedad y que quiere imponer sus costumbres, que sí son patriarcales. Pero de esto no irás a hablar a las feministas. Algunas sí, pero la mayoría no. Y a las hegemónicas, desde luego que no. Entonces, desde mi punto de vista, ¿quedan tareas pendientes para conseguir la igualdad? Sí para la mujer, con el tema de la maternidad y con otras cuestiones, y sí para el hombre por el tema de las leyes discriminatorias. Entonces, ¿queda trabajo pendiente? Sí. ¿Existe machismo en nuestra sociedad? Sí, sí hay gente machista. ¿Existe gente que tiene relaciones de dominación tóxicas y violentas, etcétera? Sí, de hombres y de mujeres, sí que existe. ¿Pero eso responde a que es de un sistema socioeconómico? No. Son problemas que hay que resolver en la sociedad. Pero desde luego, como están haciendo las cosas, que es con discriminación positiva, la discriminación nunca es positiva, es discriminación, no vamos a ningún sitio. Entonces, bueno, quería hacer este vídeo un poco introductorio y luego haré uno más centrado en estudios y más denso, ¿vale? Sobre el patriarcado. Así que la gente que me va a insultar, esperad a que saque ese vídeo, o que salga el libro, que sale en abril, por cierto. Y entonces ya veremos a ver lo que podéis decir, lo que no, las críticas, pero ahora todavía yo creo que no tiene mucho sentido. Por lo menos esperaos a que saque el vídeo más denso, como más académico, y ahí ya pues me decís lo que queráis. Pero bueno, yo además cuando lo saque estoy abierto al debate y a la gente esa que me va a poner a caer de un burro, que hay gente que la que tenga capacidad, que venga un día, debatimos. Y yo encantado, pero desde mi punto de vista ya no existe el sistema patriarcal en Occidente y afirmar que sí es estar construyendo en base a mentiras, que solo fomentan la discriminación y que haya más problemas. Entonces, esta es mi opinión y bueno, espero que a la mayoría os guste y que por lo menos os haga pensar. Así que un abrazo a todos y como digo siempre, a seguir dando guerra.